Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Mariano Barr, que fue uno de los abogados santafesinos que estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una audiencia pública donde se habló de una causa que surge acá en la provincia de Santa Fe sobre la utilización, el autocultivo del cannabis medicinal, del aceite de cannabis medicinal. Y la verdad es que fue, más allá de que por ahí en el ámbito académico mucha gente habrá observado o que les interesa el tema específicamente esto, pero me parece que es interesante la mirada y la discusión que se dio, sobre todo porque pudimos observar que la Corte estaba muy interesada en la causa. Y de hecho ellos tienen ahora una instancia donde van a definir, entre otras cosas, si una mamá puede o no hacer el aceite que finalmente le va a dar a su hijo y cultivar el cannabis también. Doctor Mariano Barr, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Darío por la invitación. A ver, hay varios temas que me gustaría tratar. Primero, porque no es habitual que la Corte conceda este tipo de audiencias para escuchar el perfil de la que inicia la demanda, pero también la contraparte, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que vos como uno de los abogados hacés después de lo que pasó? No, la evaluación es buena. Primero sí, quiero rescatar esto que dijiste vos, de que no es común que la Corte convoque audiencias públicas. Estamos hablando de un promedio de 6 audiencias públicas por año desde que se comenzaron a hacer, que tampoco es hace tantos años. Entonces, estadísticamente que un caso llegue a audiencia pública es una rareza. El nuestro llegó porque evidentemente la Corte entiende que tiene una relevancia y una trascendencia social, lo que tenga que definir en su momento, que amerite esas instancias de participación, que como vos bien decís, es para escuchar no solamente a la parte actora, que en nuestro caso era la Asociación Civil Macame a quienes representábamos, sino también a las demás partes en el proceso, a amigos del tribunal, que son organizaciones de la sociedad civil o personas que tienen algún tipo de interés en el pleito o de aportar su mirada al pleito, para decirlo en términos más precisos, y son todos propuestas que la Corte después toma y recepta al momento de dictar el fallo que tenga que dictar. Es una práctica que legitima la decisión de la Corte y que le da una apertura democrática que al Poder Judicial, por supuesto, le viene muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están buscando, básicamente? Porque a ustedes les fue mal en primera y en la Cámara, en primera instancia y en la Cámara también, por eso llegaron a la Corte. ¿Qué es lo que piden ustedes? Bueno, nuestro caso empezó en el año 2018. En ese momento, la ley de cannabis medicinal y las normas reglamentarias contemplaban la provisión de aceite de cannabis industrial únicamente para una patología que eran las epilepsias refractarias y con la gratuidad únicamente a quienes se inscriban en un programa experimental de la utilización de aceite de cannabis. Esa fue una de nuestras primeras pretensiones. Y la otra nosotros lo que pretendíamos en virtud de eso era que el aceite de cannabis sea distribuido de forma gratuita a todos los que necesitaban acceder de alguna manera y sin limitaciones de patologías, porque había, en nuestro caso, de hecho había niños sin epilepsia refractaria que estaban siendo tratados en ese momento con aceite de cannabis medicinal y también tenían el derecho a acceder a ese medicamento. Esa fue una de las pretensiones. La otra pretensión era que no pueda proveerse, no quiera o no sepa cómo procurarse de manera el aceite industrial o lo rechace por cualquier tipo de pensamiento o lo que fuera, pueda cultivar sus plantas de cannabis para hacer aceites caseros, que es como en realidad, mucho antes de la ley de cannabis medicinal, siempre hicieron las madres que están nucleadas en esta asociación, como en general todas las mamás que atendían patologías a lo largo y ancho de todo el país. Digamos, la ley de cannabis medicinal vino a blanquear esta situación. No se permitía el autocultivo con la ley de cannabis medicinal en su redacción original. Después hubo algún cambio de normativa en el transcurso, principalmente antes de llegar a la Corte Suprema, a partir del año 2020, hubo un cambio de normativa a través de un decreto. Se estableció todo el sistema que existe ahora, la provisión a través de obras sociales, la provisión gratuita a quienes no puedan acceder y demás cuestiones, pero nosotros siempre entendimos que nuestro agravio seguía vigente porque la ley seguía haciendo esta distinción entre quienes se inscribían y no se inscribían al programa y que solamente para quienes se inscribían iban a ser gratuito. Y también a través del decreto 883 del Gobierno Nacional
y algunas resoluciones del Ministerio de Salud, se crea el ReproCam, que es un registro donde se permite el cultivo, una vez que vos estás inscripto, para fabricación de aceites para uso medicinal. En este caso nosotros también teníamos una objeción que hacer, o que surge con posterioridad, que era que el Estado, que se trata de una acción privada de las personas, y que en este caso el Estado no tiene nada que hacer controlando o no controlando a las madres que cultivan. De hecho, lo que ocurre es que tenés una gran base de datos de cultivadores que están sujetos a una autorización administrativa que con cualquier cambio de gobierno que tenga otra lógica distinta a la actual, automáticamente las madres quedan, se elimina el ReproCam o la habilitación por esa inscripción, y automáticamente el Estado tiene una base de datos con todas las madres que están cultivando y que están básicamente cometiendo un delito, porque está prohibido por la ley de estupefacientes el cultivo. Ahora, doctor, a mí me pareció interesante el debate, sobre todo porque en algunos casos fue tan didáctico. Es posible que mucha gente que no sabe o por varias cuestiones piense, uy, la gente está plantando marihuana en su casa y después qué puede pasar, van a salir a fumar o no. Y en algún momento se dio algún ejemplo diciendo, entre otras cosas, que el trabajo era tan casero que era prácticamente como hacer un té. ¿Es tan así o no? Sí, el proceso de elaboración de aceite de cannabis es muy, muy sencillo. Usan los vasos medidores de las licuadoras para tener las proporciones, ponen la planta dentro y a través de aceite, alcoholes de cereal que son aptos para consumo humano, se va dejando macerar y ahí automáticamente se produce el aceite de cannabis. No hay mucha ciencia, es como dejar el saquito de té dentro del agua caliente, digamos. Ajá, y el otro tema es que se planteó que no hay prácticamente perjuicios. Vamos a suponer que lo hace alguien de forma casera y no lo beneficia nunca al chico, a la nena, al que toma. Pero nunca lo va a perjudicar. Justamente nuestro planteo, en términos jurídicos, de que es una acción privada, se funda en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera ofendan a la moral o al orden público ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, si yo estoy plantando en mi casa para producir aceite de cannabis para mis hijos con patologías muy graves, que no los perjudico porque no hay un solo estudio científico que diga que el aceite de cannabis puede ser perjudicial. En todo caso, puede haber algún estudio científico, que diga puede que no tenga tanto beneficio si no está bien preparado. Pero en ningún estudio se ha demostrado que tenga perjuicios. Entonces, si yo no estoy afectando o dañando a un tercero, sigue estando dentro del ámbito que protege la Constitución Nacional como una acción privada. Por eso el Estado no puede reprimir penalmente esa acción, claro, si no hay daño a nadie. Ahora, Mariano, yo tengo una pregunta más a título peatón, porque por un lado está la cuestión jurídica, sí, la que se debatió en el marco de la Corte, pero por otro lado están las familias, las madres, y ustedes incluso los acompañaron, y ¿cómo ven ellos? Porque una cosa es la cuestión jurídica y el debate en esos términos ante la Corte, pero otra cosa es la vivencia individual, la familiar, cuando hay esa necesidad de suministrar el aceite de cannabis. ¿Cómo lo vivieron ellas? No, ellas, por lo que pudimos charlar después, lo vivieron, y con toda la previa que tuvimos antes, por supuesto, lo vivieron con una gran emoción. Es un hecho histórico que la Corte esté tratando este tema, la posibilidad de que ellas puedan cultivar con la tranquilidad de saber que el Estado no las va a poder perseguir penalmente, porque tienen la tranquilidad también de que no están generando ningún daño y que no están cometiendo ningún delito, porque ellas nos cultivan para vender, para comercializar, cultivan para generar los aceites para sus hijos. Entonces, una gran emoción porque ellas constantemente sienten que está la espada del derecho penal del Estado pendiente sobre su cabeza, porque también, hay que decirlo, el ReproCam, cuando se habilitó, genera una supuesta instancia de habilitación, más allá de los tecnicismos jurídicos que nosotros tenemos para objetarle. Pero la verdad es que muchas personas que están inscritas en ReproCam también terminan con procesos penales abiertos. Será falta de capacitación de la policía, será falta de información, serán un montón de cuestiones. Pero lo cierto es que la persecución penal la tienen. Entonces, imagínate, generalmente son mamás solas, cuya vida de sus chicos depende del cuidado de que ellos estén constantemente al lado.
imagínate que hay madres que no se animan a plantar porque no tienen la certeza de que un día no vayan detenidas y tengan que abandonar a sus hijos Claro. todo un periodo de detención, digamos. ¿Qué hacen en esa situación? Entonces, hay otras mamás que sí se animan. Eso nosotros abiertamente fuimos y dijimos, miren, lo estamos haciendo, estamos reconociendo de que esto está tipificado en la ley penal. Nosotros lo que decimos es que no es un delito. Claro, Viola las garantías constitucionales. también se planteó el hecho de que, por ejemplo, si alguien masca coca, no es delito. Sí, bueno, eso es un caso paradigmático, porque, a ver, cuando se sanciona la ley de estupefacientes en Argentina, que tiene todo este paradigma de persecución al consumidor, básicamente, cuando se sanciona esa ley, el coqueo, como era una actividad práctica milenaria y demás cuestiones, expresamente hay una regla en el artículo 15 de la ley que permite el coqueo, que permite los té de coca, y la hoja de la cocaína, si tiene un proceso de elaboración de coca, si tiene un proceso de elaboración se transforma en cocaína. Bueno, Sí. la marihuana, el psicoactivo de la marihuana es el THC. ¿Y por qué la marihuana se fuma? Porque el calor es lo que hace que el THC sea THC y no THCA, es decir, que se achiquen las moléculas y que ingresen al organismo y provoque el efecto psicoactivo, que no ocurre con los aceites, que no llegan a esas temperaturas, claro, para que genere el principio psicoactivo. ¿No? Entonces, si tampoco es un estupefaciente, porque no hay THC, hay THCA, si tampoco es un estupefaciente, ¿por qué tienen que perseguir penalmente a las madres? Entonces son cuestiones técnicas, es un caso complejo porque se mezclan cuestiones técnicas médicas, de las cuales, por supuesto, yo toco de oído, no estoy autorizado, digamos, no tengo la autoridad para hablar con precisión del tema. Hay temas jurídicos que también son muy intrincados, donde la Constitución funciona para nosotros como un paraguas y que implica que tenga que haber un cambio de legislación. Y también está un caso cargado de emociones y un montón de cuestiones, claro, por la implicancia que tiene y por los niños que tiene. Doctor, más allá que con la Corte siempre es difícil imaginar el tiempo en que puede expedirse, ¿cuál es la presunción de parte de ustedes con respecto a la decisión final? No, es cierto, la Corte no tiene ahora un momento o un plazo para dictar un fallo. Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, porque la verdad es una situación delicada. Por lo que te comentaba hoy, las madres, aún con algún tipo de garantía que pueda llegar a existir, no están seguras porque no hay una regla clara sobre el autocultivo con fines medicinales. Y siempre con prescripción médica, eso es importante, porque nosotros siempre lo planteamos con prescripción médica. Sería importante un fallo rápido, pero la verdad es que no sabemos, esto puede ser una semana, un mes, un año, no se sabe. Hace poquito hubo otra audiencia pública, hace 2 meses, la del caso de Negri, y todavía la Corte no se expidió. Habrá que ver, digamos, según la complejidad del caso, y que se pongan de acuerdo o no los ministros de la Corte, y esperar eso. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias por la invitación.